Dicho de una persona que siente cariño. Dicho de cualquier objeto que ha salido como otro u otro. Bueno, la actividad 1, entonces, vamos acá. Dice, bueno, lo van a contestar ustedes, ¿no? Los que lo pueden hacer. Ustedes se encuentran sobre una plataforma de ferrocarril observando el paso de un tren de alta velocidad. Se enciende la luz en el interior de uno de los vagones del tren y poco después se apaga. Entonces tenemos, a modo simplemente de dibujito, ¿Y qué Profe, dice? ¿Qué mide el intervalo? Porque no puedo profe, leer la ¿está pregunta. dibujando algo? ¿Está dibujando algo? No se está viendo, ¿no? No está compartiendo pantalla. Ah, gracias, sí. Me olvidé de compartir pantalla. Gracias, Alexis. Ahí. Bueno, tenemos nuestro vagón y bueno, dice acá que en el vagón hay una lamparita que se enciende y se apaga. Y el que puede la luz propia medir es el que está dentro del vagón del tren, porque la luz llega más rápido como el movimiento va avanzando. Cada uno tiene su propio tiempo propio. A ese se le llama tipo propio, A ¿cierto? ver, Depende del sistema de referencia. acá como están planteadas la situación, tenemos el tren en movimiento, ¿sí? Con una persona adentro, ¿sí? Y otra persona parada en el andén. A mí los argumentos de Verón no me convencieron del todo. O sea, que el que está dentro del vagón mide tiempos propios porque le llega más rápido la luz o porque está más cerca de la lamparita. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cómo le podrían rebatir su opinión? ¿O estarán de acuerdo por ahí? Profe, ¿Qué? yo creo que los dos pueden medir la luz, digamos, que va a depender el tiempo, digamos, el intervalo de tiempo del sistema de referencia que se tome. Su tiempo propio, el que está en el vagón. El otro no, su tiempo propio no lo va a Los poder. los dos tienen sistemas de referencias inerciales, ambos dos. Porque me imagino que el tren se está moviendo con movimiento continuo, Bien. o sea, con Los velocidad dos, continua. bien. Los dos son sistemas de referencias inerciales. Bien. Por ende, cada uno va a tener su tiempo propio con respecto a lo que observa como luz. O sea, Eh, a ver, acá claramente tenemos a un sistema, así como está dado, ¿no? Tenemos un Ese es sistema, un sistema de referencia de dos, del observador y el que está en movimiento. bien, tenemos dos sistemas Del de propio y el referencia, impropio. S y S'. Pero a mí lo que vos dijiste, Verón, a veces la respuesta puede ser correcta, pero el fundamento que te lleva a esa respuesta a ser incorrecta. Y el problema es que si tenés el concepto por ahí, que en este caso te ayudó a por ahí a dar una respuesta correcta,
como el fundamento está equivocado, después no te va a servir. Ese es el tema. Por eso quiero rever esto que vos opinás, tuyo como de los demás. O sea, cuando vamos a ver al texto o leemos del texto, de otros textos, hablan de que hay un sistema en movimiento y un sistema en reposo. ¿Sí? En este caso, claramente tenemos a la persona que está dentro del vagón, que está en movimiento con la lamparita. ¿Sí? Y él va a medir con su reloj, que está en movimiento, pero para él no lo está, ¿no? Él va a medir un evento acá que puede ser que se encienda y se apague la luz. Dice acá, ¿quién puede medir el intervalo de tiempo propio de la duración de la luz? ¿Usted o el pasajero a bordo del tren? Profe. Ambos dos. Me dirán cosas distintas, pero... El Sí, tiempo propio lo va a medir el que está dentro del vagón. del vagón, que está en movimiento igual que el tren, con la misma velocidad que lleva el tren, es el pasajero que mide el tiempo propio. Y el tiempo impropio lo mide el que está fuera del tren, que va a medir un tiempo que es el mismo que mide el pasajero adentro, con la sumatoria de esa diferencia de... No sé cómo explicarlo, pero es como que, el sistema de referencia estaba en el punto A y pasa del punto A al punto B. Y esa diferencia la observa el que está debajo del tren. El que está sobre el tren no la marca esa diferencia. Entonces, el que está abajo, cuando lo mide el tiempo, suma ese intervalo, o sea, le suma ese intervalito más al tiempo. No sé si lo estoy explicando bien. Como que yo lo entiendo en mi cabeza, pero no lo puedo transmitir a las palabras. Acá vamos a suponer que cuando la luz se enciende, hay un punto que querramos tomar, por ejemplo, la parte central del vagón, digamos que cuando el vagón está o coincide en la posición el señor que está dentro del tren como el que está afuera, pongamos que, no sé, la persona en el vagón está en la mitad del vagón y coinciden, ¿no? Entonces, este señor del tren le dice al otro, mirá, vos no podés ver la lamparita, pero yo cuando estuve al lado tuyo que pusimos los relojes en cero, la lamparita se prendió, ¿sí? Y yo empecé a acotar el tiempo, ¿sí? Y cuando, digamos, la parte central, que es la que tomamos referencia, se posicionó a tal longitud, digamos, o a tal distancia, es cuando se apagó, ¿sí? Yo me encuentro en la posición tal. Este señor midió un tiempo desde que la lamparita se prendió y se apagó. Pero este señor de abajo va a decir, a ver, esto se mueve a tanto, la posición inicial es tanto, y resulta ser que la lamparita se apagó, y cuando se apagó, el tren o el vagón se encontraba en tal otra posición. Cuando haga la cuenta, el tiempo que va a determinar necesaria para que el tren pase de esta posición a la otra, no va a coincidir con el tiempo que midió el señor que está dentro del vagón. O sea, no necesariamente el que está dentro el que está afuera parado tiene que ver la lamparita. Y puede... No. Yo lo que voy, profe, con mi respuesta es que los dos miden un tiempo propio y que ninguno de los dos estaría errado, es que tanto la luz como las personas que están midiendo tienen una velocidad. O sea, no es un sistema. Están todos con movimiento.
Pero los dos a la vez no pueden medir tiempo propio. No, porque el otro está dice que está en una plataforma del tren, no dice que está en cada uno medirá lo que ellos ven. A ver, por ejemplo, supongamos que el tren mide, no sé, millones de años luz, ¿no? De largo. Y que está todo en movimiento. Yo estoy haciendo una suposición, ¿eh? O sea, la persona que va a estar dentro del tren va a medir la cantidad de tiempo que tarda la luz en recorrer toda esa distancia. ¿Me explico? Y la persona que esté fuera del sistema va a medir otra cosa. Pero a ver, si bien yo puedo medir, no necesariamente la luz se prendió en el instante en el cual yo lo veo. ¿Me explico? O sea, yo voy a esto. Hay una estrella a millones de años luz de distancia de este planeta. Sí. Explota. ¿No? Yo veo el suceso un tiempo después de que sucedió ese suceso. No en el instante dado. Pero está bien, pero vos estás hablando de lo que tarda la información hasta llegar a donde estás vos. Exactamente. Pero acá no pasa por bueno, está así. A ver, profe, esta persona... perdón, ¿no? Digo, sí. Cuando hablamos de medir el tiempo propio, no estamos hablando de que la connotación de que se llame propio tiene que ver con que lo que vamos a medir, ya sea el tiempo de la luz o la longitud del vagón, tiene que ver que ambos estén en reposo con respecto a la persona que lo mide. Es decir, la luz que dura la cantidad de tiempo que dure tiene que estar en reposo con respecto a la persona que está midiendo el tiempo, ¿no? Sí, la luz... ¿Puedo decir algo? Sí, decilo. Que es más o menos lo que dijo Emanuel, que justamente uno mide el tiempo propio porque la luz está en el sistema que está en movimiento, entonces el tiempo propio es del sistema en el cual se encuentra la luz, y el otro sería impropio porque está fuera de ese sistema. Sí, pero... está entre bien. Que se prende y se apaga la luz con respecto a lo que mide el que está dentro del vagón, que es el que la puede medir. Está bien, el que está en el vagón está midiendo algo que está en su sistema, pero también lo está midiendo con su propio aparato de medida que para él está en reposo. En eso estamos de acuerdo. Su reloj está en reposo para él. O sea, para la persona que está dentro del vagón, ese reloj está en reposo. Ahora, dada como hemos planteado la situación, ¿sí? El vagón, la lamparita y el reloj y la persona están en movimiento. Acá netamente en esto estamos planteando que ese prima es el que se está moviendo y ese es el que está en reposo, independientemente de que el que está en el vagón tenga su reloj en reposo y su lamparita en reposo. Pero así como hemos planteado, el que está en movimiento es ese prima. Que después uno pueda cambiar y poner el reposo a la persona, la lamparita, y que ahora para él la persona que está en el andén es la que se mueve para la izquierda, ese es otro tema, sería otro análisis. Pero en esta situación, ¿sí? El que tiene el reloj, que lo consideramos en movimiento, ¿sí? Pero que el sistema para el cual ese reloj está en reposo es aquel que está midiendo tiempos propios. Pero yo algo que me parece que Alexis, como que el tiempo propio es el correcto y el tiempo impropio, tiempo es el incorrecto. Como que uno de estos dos es correcto y el otro incorrecto. Eso es lo que me parece que vos querías decir. No, yo digo que los dos son correctos. Cada uno mide lo que ve en su marco de referencia. Está bien, pero dado esta situación, uno mide tiempo propio y el otro impropio. No pueden medir los dos tiempos propios. No, sí, el tiempo propio sería el del que está dentro del vagón. O sea, si lo mido de su sistema de referencia. ¿Me explico lo que quiero decir? Así como está planteado esto, el que mide tiempo propio es la persona que está en movimiento y que tiene el reloj en su mano o donde lo quiera poner, que está también en movimiento. Pero obviamente que para él ese reloj está a reposo. Pero sí, el que mide... Quizás yo me fui muy a los extremos cuando puse en distancias astronómicas, ¿no?
Yo me fui me fui como... Sí, me sentía que estaba viendo claro, Star Wars. Star Trek. Claro, algo así. Llega a las estrellas. Pero yo a lo que voy es que, por ejemplo, un suceso que sucede en un instante determinado, yo lo puedo ver tiempo después y en otra galaxia lo puedo ver en otro instante Pero diferente, pero es el mismo suceso. Pero estamos en la Tierra, Alexis. No. Pero vos estás hablando, vos tenés una estrella acá. Sí, eso sí, entendí. Y estas dos personas, pongamos que están en reposo, y bueno, para, no sé, un fenómeno. Al que esté más cerca lo va a medir de una manera antes, y el que esté más lejos de otra manera. No, por lógica le va a llegar primero antes el rayo de luz a la persona que está acompañando a la luz dentro del vagón. No está, esto ya se conocía antes de la relatividad, se sabía que estaba más cerca de una estrella. El tema es por qué. Pero acá la cuestión es que se consideraba, más allá de eso, de que podía llegar la información antes o después, según lo lejos o lo cerca que estés, se considera que el tiempo transcurría de igual forma para los dos observadores, pero ahora con la relatividad resulta ser que no. El tema del tiempo como absoluto se cae y ahora resulta ser que un observador mide tiempos diferentes que el otro observador. El tiempo transcurre con diferente ritmo para uno que para otro. Lo mismo con la longitud propia, el que puede medirlo mejor es el que está dentro del vagón. No hay medida mejor. Está porque está dentro del vagón y está en reposo para él. A eso es lo que voy, profe, es que no hay una medida mejor. ¿Me explico? O sea... Claro, todo depende del sistema de referencia que se tome. Claro, exacto. Claro, yo entonces, y la del letrero es al revés, el que está en reposo. Lo que me parece que cuando hace la pregunta, una vez que pregunta el tiempo propio que tarda la luz, hay que descartar al muchacho que está en el andén y quedarnos en el sistema de referencia del vagón, digamos, ¿no? Y ya medir todo desde ahí. Sí, el otro, el que está en el andén, puede medir cosas, puede medir tiempos y puede medir longitudes, pero no van a coincidir con las que mide el que está dentro del vagón. Claro, yo al menos cuando pensé esa pregunta, cuando empezó cuando dijo tiempo propio, lo primero que descarté fue las mediciones que haga o que pueda llegar a hacer la persona que está en el andén, ya que está en otro sistema de referencia, digo, para no agregarle cosas que por ahí son información, pero que para responder a la pregunta puntual del punto A no hacen al contexto, digamos, de lo que pregunta puntualmente, ¿no? Ajá. Bueno. Entonces, a ver, llegamos a la conclusión de quién va a medir tiempos propios. Sí, el que está dentro del vagón. El que está dentro del vagón. Porque le llega la luz más rápido, no importa que sea una lamparita o lo que sea. Este tipo va a medir un intervalo de tiempo de algo que ocurrió, ¿sí?, en su sistema, y resulta ser que ese tiempo no va a coincidir con el que va a medir la persona en tierra, ¿sí? Podría ser la nave, va a decir, que va desde acá hasta tal planeta, ¿sí? Entonces, para el señor ese, el que está en reposo, va a decir, va a tener que... ¿Quién es? Abel Ramos. Mabel, ¿vos de qué año sos? Hola, profe, de segundo primera. Pero hoy es miércoles, ¿eh? Ah, me equivoqué, perdón, profe, chao. Se está adelantando cuarto. No, es de adultos. Es de un colegio de adultos. Pero yo no tengo con ello, tengo los lunes, bueno, no importa. Decía que el tiempo que tarda en llegar esta nave de no sé, de tal lugar a tal lugar,
en la medida del que está acá, con su aparato de medida, no va a coincidir con lo que va a decir la persona que está en la Tierra, y va a decir, mirá, la nave se mueve a tanto, y vos, entonces, a ver, la nave se tiene que mover tanto años luz, o kilómetros, lo que sea, la nave va a tanto, hace la cuenta, dice, bueno, esta nave tiene que tardar tanto tiempo en llegar al planeta X, qué sé yo. Pero resulta ser que el tiempo que mide desde la misma posición cuando sincronizó en los relojes y llega al planeta X, no va a coincidir con el tiempo que midió esta. Y de hecho, la distancia que tiene que hacer hasta llegar al planeta X no va a coincidir, porque para él tiene que viajar 10 años luz, ¿sí? Y para él en realidad son 7, porque él ve que todo se mueve, o sea, el que está acá, ve que todo se mueve y esa distancia está contraída. O sea, para el que está en la nave, todo lo que está externo se está moviendo y se ve contraído. Por lo tanto, no ve los 10 metros, él ve, o 10 metros, o 10 años luz, ve 7. Entonces las cuentas le cierran, porque está bien, yo tardé menos, pero yo no tuve que recorrer 10, yo tuve que recorrer 7. Y el otro dice, bueno, para mí vos tardaste más porque tuviste que recorrer 10. Y a los dos les cierra la cuenta. Ya en un ejercicio más adelante, cuando más o menos esto quede un poco claro, vamos a plantear un ejercicio que está en la guía. Me parece que no sé si está en esta, me parece que está en la otra. Después me fijo, a ver. Sí. El ejercicio 6. En el ejercicio 6 justamente plantea la situación donde tenemos creo que es a Magda y Sergio. O sea, tenemos a Magda que está, qué sé yo, en una nave espacial y Sergio, ¿sí?, que está en la Tierra. Entonces, todo plantea la situación con Magda es la que se mueve, o sea, sería el sistema S', obviamente es la que mide tiempos propios, y Sergio en el sistema de reposo, que sería ese, que mide tiempos impropios. Pero después da vuelta la cosa y dice, bueno, ahora pongamos al sistema en reposo, que es S', pongámoslo como reposo, y ahora, si ponemos en reposo al sistema S', el que se va a mover va a ser S. O sea, S obviamente se va a mover para el otro lado, desde el punto de vista de Magda. Entonces ahí está bueno porque no lo plantea desde una mirada solamente, sino que lo cambia y lo hace ver desde la otra. ¿Se entiende lo que digo? Como que lo ve pasar, como que lo deja pasar. No, es como si en este caso, no me voy a meter más en eso, que ahora vamos a este de acá, pero es como que acá altera, o sea, cambia la situación y pone que ahora el que está en reposo es la persona que está dentro del vagón y la que está en movimiento es la que está en el andén. Pero bueno, ya lo vamos a ver ese y la idea es que lo traten de hacer ustedes. Pero está bueno porque, bueno, cambia un poco la cosa y genera algunas dudas. Pero esto, profe, sí. Si el que, por ejemplo, como dijo usted, el vagón está quieto y la persona que está en el andén empieza a correr y ahí empieza a medir. Ahí la luz propia sería tomada por parte del que está corriendo por el andén. Perdón, el tiempo propio. Ahí se altera la cuestión y el tiempo propio, ¿sí?, se va a alterar y ya no va a ser igual que antes. Claro, pero el tiempo propio siempre el tiempo propio está medido desde el sistema que está en movimiento. Ah, está bien. Pero bueno, por eso,
no lo compliquemos ahora más, les digo de ese caso porque está interesante, ya lo vamos a plantear y bueno, lo pueden resolver ustedes o lo vemos, pero está bueno porque plantea no esto fijo, sino lo cambia, pero para que quede más claro el tema conviene dejarlo por ahora, digamos, esto es como el tiro vertical, uno dice, bueno, el 0 puede estar acá, sí, pero yo el 0 también lo puedo tomar acá, o el 0, digamos, todas las cosas que uno puede cambiar, puedo tomar positivo para arriba o para abajo, pero por ahí plantear todas esas cosas de golpe, por ahí generan algún tipo de confusión y es conveniente en una primera instancia plantear, bueno, mira, el 0 lo tomamos de acá, para arriba tomamos positivo, para abajo negativo, uno hace toda la actividad, resuelve todo esto, una vez que más o menos la cosa se va comprendiendo con 2 o 3 ejemplos, 4, de ahí uno puede empezar a plantear, bueno, el 0, si yo quería, también lo podría haber puesto acá, o el negativo. Por ahí si uno plantea todo esto de golpe, genera confusión. Si ahora empezamos a hacer todo esto a la entrada, por ahí genera más confusión para las personas que le generan confusión. Por eso es conveniente, me parece, que quede fijo cuál es el sistema en movimiento y cuál es el sistema de reposo. Entonces, el que está en movimiento es aquel que va a medir tiempos propios. Y el que está en reposo va a medir tiempos impropios. Se están midiendo eventos que ocurren en el sistema en movimiento. ¿Quién puede medir longitud propia del vagón? ¿La persona que está en el vagón o la que está en el vagón? O un pasajero, perdón, ¿quién puede medir longitud propia del vagón? ¿Usted, o sea, la persona que está afuera, o el pasajero que está dentro del vagón? El que está en movimiento. El que está dentro del vagón. El que mide algo que para él está en reposo. En este caso, claro, el vagón está dentro del vagón. Está en reposo para la persona que está dentro del vagón. O sea que la longitud del vagón es una medida propia para el que está en el vagón. ¿Alguien considera que es distinto o no? ¿Nadie? Para mí es así. Yo había pensado como que podrían ser así los dos. Dar reposo el vagón podrían haber sido los dos, pero tiene más sentido que sea la persona que está adentro. Sí. Y sí, porque el otro lo va a medir, no lo puede parar para medir, está en movimiento, entonces claro, va a tener un cálculo, pero no va a ser exacto. Es lo mismo que el anterior, que la luz. Pero no pasa por un tema de exactitud, no pasa por, a ver, no pasa por una cuestión de problemas de medición. ¿Alguien que le pueda contestar a Verón, que le quiera aclarar algo? ¿Nadie? No, no sé, pensando quizás uno puede decir que el que está afuera, por ahí la palabra no es que mide mal, sino que va a medir un tiempo distinto por la perspectiva que tiene él o la ubicación que tiene distinta al sistema que está en movimiento. El efecto de contracción de longitudes es todo parte de la misma raíz, de la constante de la velocidad de la luz. Eso es lo que genera esta contracción de longitudes. No es un impedimento técnico, no es que como me cuesta medirlo, lo voy a medir más corto o más largo. Porque ahí está la cuestión. O sea, yo me puedo aprender de que el que está en reposo va a medir... a ver, ya vieron el video. Cuando estamos hablando de medir, no estamos hablando específicamente que lo va a observar el fenómeno, sino que se va a dar que de alguna forma van a poder constatar longitudes y no van a estar de acuerdo, ¿se entiende? No van a estar recién cuando di el ejemplo de la nave que va al planeta X,
la que le queda a la persona que se quedó en reposo en la Tierra es decir, se ha producido una contracción de longitudes, no necesita medirla con la regla o con un metro. O sea, ya el hecho de que la nave, ¿sí?, tarde menos tiempo de lo que él mide, tiene que llegar a la conclusión de que para la persona que estaba en la nave, a él se le ha generado una contracción de longitudes, porque todo lo que estaba alrededor se estaba moviendo. O sea, no pasa acá porque lo pueda ver yo o lo tenga que ir a medir con una regla. Se trata de un fenómeno que es así, que es todo culpa de que la luz es una constante, tanto de la dilatación del tiempo como la contracción de longitudes. Entonces yo puedo decir, sí, la contracción de longitudes se da en la medida que hace la persona S, el sistema S, cuando ve pasar el tren, y lo ve con una longitud más corta. ¿Por qué? Y ahí, acá viene donde, digamos, lo erróneo, o sea, que lo ve más, que lo mide más corto, que sea una contracción, es correcto, pero cuando lo quiero argumentar, lo argumento mal, porque estoy diciendo, lo mide mal porque no lo puede medir, porque se está moviendo y no lo mide bien. Entonces, la respuesta es correcta, pero el argumento es incorrecto. Y una respuesta correcta con argumento incorrecto no es lo que tendría que estar. Ahora entendí. Entonces, la persona que está en el tren o en el vagón, la longitud del propio vagón, como para él está en reposo, él mide longitud propia del vagón. Ahora, dice, ¿quién puede medir la longitud propia de un letrero fijo en un poste de la plataforma de ferrocarril? ¿O usted o el pasajero del tren? Yo, porque en ese caso el que está en reposo soy yo. Estás vos en reposo con respecto al letrero. Al letrero, y el letrero también está en reposo. Y sí, están en reposo mutuo, es difícil. Entonces el que lo puedo mover soy yo, porque el otro está en movimiento. Es el contrario, al revés. Todo lo que vos midas de algo en reposo es longitud propia. ¿Algo más que quieran decir, aclarar de esto? No. La simultaneidad no es un concepto absoluto. Significa esto que debemos desechar el concepto de causalidad. Para que el suceso A sea la causa de B, A debe ocurrir primero. ¿Es posible que en ciertos marcos A parezca ser la causa de B y en el otro B parezca ser la causa de A? Esa pregunta es muy tramposa, profe. Muy tramposa. Porque para la relatividad, en este caso, para la especial, sí se podría. Pero en la realidad, no, yo no puedo viajar al pasado, matar a mi abuelo y yo seguir vivo. No sé si me explico lo que quiero decir. Sí, pero esto no involucra un retroceso en el tiempo, ¿eh? No, ya sé, pero acá el ejemplo se te dice un suceso B, o sea, un suceso A produce un suceso B, y ese proceso B ser al mismo tiempo la causa o sea, en realidad, no. Pueden, para mí, o sea, lo que yo respondí es que primero hay que separar dos cosas. La primera, que los A y B tienen que estar vinculados, es decir, pueden ser pueden estar relacionados, es decir, si yo aprieto el interruptor y se prende la luz, por ejemplo, eso es un hecho que está relacionado entre sí. Y después
el otro hay que tener en cuenta, si para ver el caso en donde A podría ser la causa de B o al revés, tendría que estar por fuera del cono de luz, que es una cuestión ya astronómica, digamos, ¿no? Entonces, si está dentro del cono de luz y son dos hechos que están vinculados entre sí, como por ejemplo que yo apriete un interruptor y la luz se prenda, el hecho de la causalidad, es decir, de que un suceso tenga que ver con un hecho que se suceda antes, sí va a depender de eso. Ahora, si está por fuera del cono de tiempo, es como por ejemplo que yo vea, no sé, dos sucesos astronómicos que tengan que ver en distancias entre dos galaxias, por ejemplo, ¿no? Depende de donde yo me pare, uno va a suceder antes u otro va a suceder después. A ver, Rojas se metió en algo que vamos a ver, pero que todavía no lo vimos. ¿Sí? Él habló de un cono, lo explico rápidamente. Es el de Minkowski, ¿no? Claro, que lo vamos a ver, pero bueno. Este es el punto central, es el presente. Acá este eje es del tiempo que se lo multiplica por C por una cuestión que ya vamos a ver. Pero bueno, este eje es el tiempo, el vertical, y el eje X es la posición. Lo que dice Rojas, si no es lo que querés decir, me interrumpís y lo decís, es que hay dos sucesos que posiblemente no tienen por qué ser causas. Pueden ser dos eventos que puedo yo atribuir que uno puede ser causa del otro. No necesariamente lo sean, pero que por lo menos es posible que se den. Del presente, ven que salen dos líneas que están a 45 grados, ya voy a explicar por qué, que tiene que ver con la luz. ¿Sí? La luz, en este tipo de diagrama, se dibuja a 45 grados. Bien. Si hay dos eventos que caen dentro del cono de luz, ¿sí? Estos dos eventos pueden ser uno causal del otro. ¿Por qué? Porque no es necesario que la información viaje más rápido que la luz para que vaya, porque para ser uno causa del otro, tiene que ir la información para que uno genere al otro. Para eso, la información no puede superar la velocidad de la luz. O sea que en este caso es factible, cuando lo retomemos el tema lo vamos a ver con más detalle. Pueden ser dos eventos que están en la superficie del cono también. Bueno, también es posible, pero solamente se puede llegar a dar de que uno sea causal del otro si la información viaja a la velocidad de la luz. ¿Qué pasa cuando hay uno por fuera? Bueno, cuando yo tengo un evento que está por fuera, vamos a suponer que tengo un evento en el presente y tengo otro evento por acá. La información, si yo tengo que dibujar la información, iría así. Como vemos, va con un ángulo diferente a los 45 grados, va con un ángulo menor tomado desde X. Esto implica que la información del presente para afectar a cierta cuestión en el futuro tiene que viajar más rápido que la luz. Esto implica que no es factible que este evento sea causa de este. A eso creo que es lo que se refería Rojas. ¿Estás de acuerdo? Sí, profe, exacto. Ahora, podemos tener dos eventos. Esperen un momentito. Hola. Ah, sí. Ahí va. ¿Ya estás en la puerta o no? Bueno. Ahí le dejo el teléfono a mi esposa porque yo ahora estoy trabajando. Pero ella te va a atender. Dale.
Disculpen, pero me tenía que llegar un paquete de Mercado Libre y bueno, ya le tuve que avisar a mi esposa que están por venir. Cuestiones de pandemia, ¿qué va a ser? Ahora, estos dos eventos puede llegar a pasar de que para el sistema que está en reposo perciba a antes que B y el que está en movimiento perciba a B antes que A. Profe, yo puse algo así como que tiene que ver con el sistema de referencia desde el que se está observando el hecho. O sea, no necesariamente se va a dar A antes que B o B antes que A. O sea, si los dos son simultáneos, es como los rayos del video de Einstein y... Bien, ahí uno los veía como simultáneos y otro no. Claro, pero eran dos sistemas de referencia distintos. Uno estaba en movimiento y el otro estaba en reposo. Exactamente. Y en este caso, o sea, esto alude a ese mismo ejemplo. Sí, si yo lo veo desde mi sistema de referencia, en reposo, yo voy a ver qué pasa los dos al mismo tiempo, supongamos. Pero en el otro sistema no. Lo va a ver primero uno y después el otro. Y no necesariamente va a ser así, porque va a depender de quién lo esté observando. Por este tema de que se doblaban las líneas del tiempo, ¿eran a 45 grados? Eso que explicó recién del cono. Sí, eso es en el diagrama que ahora estoy buscando acá. Esto lo vamos de vuelta. Hay cosas que acá está. Esto de vuelta, lo vamos a ver con más detalle. Pero bueno, vamos a ver si lo podemos ver. Acá está el gráfico este que, fíjense que dice C por T y X. Tenemos el gráfico de la izquierda me está indicando desde la perspectiva del sistema en reposo. Y el de la derecha es la perspectiva del que está en movimiento. Fíjense que tiene el prima. El prima indica por convenio al que está en movimiento y el que no tiene prima es el que está en reposo. Pero vamos a poner dos eventos. Acá me dicen cono de luz, ¿sí? Lo dibuja desde el evento. Vamos a suponer que está acá. ¿Sí? Vamos a poner dos eventos. ¿Sí? Voy a sacar los conos de luz porque molestan. ¿Sí? Vamos a suponer, lo tengo que ir dibujando para encontrar la situación especial. Pero en este caso vemos que los dos eventos, que son el azul y el rojo, están en una misma línea horizontal. O sea, vamos a ver. Ahí. Bien. Olvidémonos del de la derecha porque nos va a confundir. Concentrémonos el de la izquierda, que es el punto de vista del que está en reposo. Acá hay dos eventos que ven que están en distintas posiciones. Ahí. Bien. O sea, esperen un momento. Esta es la posición en donde el sistema de reposo percibió el evento azul. Y esta es la posición que el sistema de reposo percibió al evento rojo, o como, bueno, yo le digo rojo, no importa. Pero cuando nos vamos acá al tiempo, podemos decir que para el sistema de reposo, los dos eventos ocurrieron simultáneamente. ¿Sí? Él los percibe como simultáneos, ¿sí? Pero, ¿sí? En distintas posiciones.
O sea, es como si él viera dos lamparitas que se encienden en el mismo instante, pero una más alejada que la otra. Supongamos que son dos lamparitas de igual intensidad, por lo tanto sabe que cómo decrece el brillo con la distancia, y según el brillo puede determinar que la lamparita roja estaba en tal posición y la azul tal otra. Bueno. La cuestión acá es cómo dibujamos los ejes del sistema en movimiento. Los ejes del sistema de movimiento ya no van a poder ser ortogonales, ya nos tenemos que salir. Esta cuestión de que la luz sea una constante obliga a otro tipo de geometría, ¿sí? Ahí está. Este tipo de geometría hace que el sistema Ct' y X', como ven, no son ortogonales. No están a 90 grados. Acá es al revés, los que no están a 90 grados son los otros, pero por eso a esto no le demos bolilla. El sistema que está en movimiento tiene estos ejes que están inclinados. ¿Cuánto? Bueno, lo inclinado que estén va a depender de la velocidad. ¿Sí? Si se mueve muy lento, van a estar prácticamente ortogonales. Si se mueve cada vez más rápido, cada vez van a estar más inclinados. Ahora voy a dibujar. Tengo que dibujar acá. Ahí. ¿Sí? A ver, acá, si yo quiero saber los tiempos medidos en el sistema prima, tengo que irme a este eje, ¿no? Entonces, está acá y acá. Acá vemos que los eventos, ahora, si ven, el rojo está más cerca del origen que el azul. O sea, para el sistema en movimiento, para él, primero ve el rojo y después ve el azul. Y si quiero conocer las posiciones, en este gráfico por lo menos, ahí. Acá tengo la posición, ya que esto es X', y la posición medida por el sistema en movimiento. Entonces tenemos los tiempos, que son este, y las posiciones esta y esta. Esas son las medidas por el sistema de movimiento visto en un gráfico. Y las otras, esta y esta, son las posiciones para el sistema de reposo y el tiempo, que en este caso es simultáneo, para el sistema en movimiento. Acá hay otra cuestión que ya lo vamos a ver, que la graduación, por ejemplo, si la unidad en el eje del sistema en reposo es esta, la unidad, el largo de la unidad no va a ser la misma, pero en los sistemas. O sea, si ustedes agarran con la regla, dicen, a ver, yo cada centímetro tiro una rayita, bien, lo harán en X y en el eje vertical, todo bien. Pero en los sistemas inclinados, las longitudes no van a ser las mismas que en los sistemas que están ortogonales, o sea, para que está reposo. Quiere decir que necesita una calibración. ¿Sí? Necesita una calibración diferente. ¿Cómo se calibra eso? ¿Qué inclinación hay que darle a los ejes? Eso lo vamos a ver. Pero antes tenemos que ver las transformaciones de Lorentz.
¿Profe está hablando? Porque no lo escuché más. No, estoy viendo acá de dar un ejemplo distinto. No sé si más. Ahí, aunque lo mueva para un lado o para otro, son ortogonales y paralelos. Están igual, tienen una simetría. Lo que puede ocurrir a ver. Si lo saco fuera del cono, se puede dar la situación, pero ya no hay, en este caso ya no sería uno causante del otro, pero, por ejemplo, así como los puse, si vemos el evento azul, si lo vemos acá en este eje, ocurre antes que el rojo. Para el sistema de reposo, el evento azul ocurre antes que el rojo, pero si me voy a los ejes inclinados del tiempo, el rojo ocurre antes que el azul, pero está por fuera, ¿sí?, del cono. O sea, fíjense que acá tengo está bien, están los dos por fuera del cono en este caso, pero en este caso, uno sería visto primero el azul y después el rojo, y para el otro sistema, primero el rojo y después el azul. O sea, acá sería un caso, por ejemplo, donde un sistema ve un evento antes que el otro y el otro sistema lo ve al revés. Todo visto desde estas gráficas, ¿no? Entonces, ¿significa esto que debemos desechar la causalidad? ¿Qué les parece entonces? ¿Qué podrían contestar acá? Que no. Rojas, ¿qué opinarías? Como le decía antes, profe, yo lo que opté por responder fue que, espere que acá tengo la respuesta debajo del trabajo, que si los hechos están relacionados entre sí, no lo podríamos desechar. Ahora, si los hechos están por fuera del cono de luz, podríamos pensar que no hay causalidad, ¿no? O sea, mientras estén dentro del cono, la causalidad se puede dar. Sí, y creo que es importante el tema de que sean, porque si no puede ser también una mera especulación, ¿no? Creo que en la pregunta que sigue tomé como, no, en la que sigue no, creo que en la 4 es, que pregunta acerca de si, perdón, acá tengo la... ¿Eh? Dice si es posible que en ciertos marcos A parezca ser la causa de B y en otros marcos B parezca ser la causa de A. A veces cuando, por ejemplo, podemos pensar en la astrología, que uno dice, ay, sí, justo tal planeta estaba en tal lugar, por eso fulanito nació y no sé, le gusta tal cosa. Y quizás si hay un extraterrestre parado en el planeta, y bueno, el nenito nació después que pasó el planeta por ahí, ¿no? Depende de dónde se lo mire, no una cosa significa la otra. O, por ejemplo, también lo pensaba desde que, bueno, esto que hablábamos recién, ¿no? Es decir, depende de dónde los miremos, un hecho puede pasar después que el otro, pero si esos hechos están directamente vinculados entre sí,
se va a sostener la idea de la causalidad, ¿sí? Es decir, si yo pongo un cable que va desde la Tierra hasta el Sol, supongamos con una lamparita, y yo aprieto el interruptor desde la Tierra, el que está en el Sol no va a ver que primero se prende la lamparita y después yo aprieto el interruptor. ¿Cómo era el ejemplo? Claro, yo imagino lo siguiente, ¿no? Supongamos Sí. que yo tengo un interruptor acá en el planeta Tierra y mando Sí. un cable hasta la superficie del Sol o algo equidistante al Sol, ¿no? Y si yo aprieto el botón para prender la lamparita, la persona que está en esa distancia, que creo que es una unidad astronómica, no me acuerdo si la distancia... Sí, una unidad astronómica. Que son esos 8 minutos, me parece, la persona que está parada a esa distancia no va a ver primero que se enciende la lamparita y después que yo aprieto el botón. No, porque la señal también viaja de que vos apretás el botón va a ir más rápido que la electricidad que va por el cable. Claro, entonces en ese hecho, como son dos hechos vinculados, digamos, por más que porque podrían no ser vinculados, como por ejemplo dos personas aplaudiendo, y yo puedo poner 3 personas, digamos, a 1/3 de las distancias de esa unidad astronómica, y después preguntarle a cada una de las 3 cuál sucedió primero, y las 3 la del medio va a decir que sucedieron a la vez, la que está más cerca de la Tierra va a decir que la persona que estuvo en la Tierra aplaudió primero, y la que está más cerca del Sol va a decir, bueno, la persona que está en la superficie del Sol aplaudió primero. Está bien, pero los ejemplos que vos das son todos sistemas en reposo, donde las discrepancias pasan por que estar a distintas distancias. Y acá se trata de uno en reposo y el otro, que el hecho de que esté en movimiento hace que no coincidan en la percepción de cómo fueron los sucesos. Que es lo que pasa con lo que dijo... ¿cómo era? ¿Quién fue que comentó lo que vimos del video? Sacó esto. Vos, Ana, bien. En ese caso teníamos la situación esa donde para uno las dos lamparitas, perdón, el ejemplo del rayo que caía delante y atrás del vagón, que para el que estaba adentro, por ahí lo percibía uno antes que el otro y eran simultáneos para el que estaba afuera. Y la tercera... Esa me costó un poco, pero yo puse algo así como que tiene que ver con esto del índice de refracción y lo que vimos siempre, pero no sé la verdad cómo explicarlo. No sé si lo vimos en clase. Sí, vimos esto, o sea, si yo me voy acá a una de las... Acá, dice, la invariabilidad de la rapidez de la luz en el vacío, acá, eso no es en el vacío. Es en el agua. Es en el agua. Y es lo mismo que si vos esa agua, vos te movés con el agua o ves pasar... Lo consideré como estamos considerando todo, como nosotros, el agua como un sistema en reposo y la luz en movimiento, o no sé, como que hay dos sistemas de referencia desde los cuales se está observando. Entonces, por ahí uno lo mide menor porque está, no estoy segura, pero no sé, como que está en reposo y el otro se está moviendo. Bueno, uno imagínate que va en un bote y se mueve con el río. Y va el haz de luz que se va alejando de él y él lo mide dice, la rapidez de la luz con respecto al agua inmóvil es de 2,25 por 10 a la 8. ¿Sí? Dice, el agua fluye cerca de nosotros. La rapidez de la luz medimos depende de la rapidez del agua. Violan estos hechos
el segundo postulado de relatividad. O sea, si el agua fluye cerca de nosotros, la rapidez de la luz que medimos depende de la rapidez del agua. O sea, está diciendo que si yo estoy acá en reposo, tengo que sumarle a la rapidez de la luz en el agua, la rapidez del agua. Pero esto no viola el postulado de la relatividad, porque el postulado de la relatividad dice que la luz se está moviendo en el vacío, ¿sí? Y cuando pusimos el ejemplo de la nave, que la persona que estaba acá adentro veía la luz subir y bajar, esto suponemos que es en el vacío, y que uno veía esto y que el otro veía que iba hacia esto, y ahí hicimos la deducción del tiempo propio con relación al tiempo. Todas estas situaciones, ¿sí?, eran el vacío, y esto es el postulado en el vacío, no se refiere a esta situación. Entonces, la luz en el vacío es medida de igual forma por el que está en reposo como el que va con la linterna moviéndose para un lado. Bueno, yo no le puedo adicionar a la velocidad de la luz la velocidad de este tipo que se está moviendo. Pero todo esto lo crea siempre en el vacío. Pero sí, es confusa. Está buena, qué sé yo, genera confusión. Profe, podríamos pensar al agua del río como pensaba en el éter, en lo que hicieron el experimento, lo que hizo Mosley, que él creía que se iba a modificar porque por donde iba la luz iba a modificar, o sea, en el medio por el cual se movía. Sí, es verdad, porque se sabía que la luz, o sea, la luz en un acrílico viaja a la mitad, pongamos, a unos, ¿cómo era? 2 por 10 a la 8 más o menos, bueno, lo que sea. Que la luz se mueve más lento dentro de medios transparentes, eso ya se conocía. Y cuando pensaron estos dos tipos, Michelson y Morley, en que la luz se tenía que mover en un medio, y bueno, evidentemente sí, ¿sí? Y no solamente se iba a mover, perdón, no por el medio, sino que si se moviera con la corriente en contra, porque ellos suponían que en el éter, que eran las velocidades medidas, eran los 3 por 10 a la 8. Bien, eso es en el éter. Sabían que en otros medios, como el acrílico, el agua, se movía a, qué sé yo, 2 por 10 a la 8. Pero ellos suponían a este éter como inmóvil. Ahora, si nosotros nos movemos respecto del éter, hay como un viento del éter. Entonces, la corriente es lo que vos decís, la corriente en donde se mueve, en este caso la luz, tendría que afectar la velocidad de la luz, tanto a favor como en contra. Pero bueno, finalmente se concluyó que el éter no existía. Entonces, ¿estos violan el segundo postulado de Einstein? Sí. No, porque el segundo postulado habla de la rapidez de propagación de la luz en el vacío, no en un medio, no en el agua, no en el acrílico. ¿Lo dice acá? O sea, lo dice acá, no importa que lo diga acá. Sí, bueno. La rapidez de la luz en el vacío tiene el mismo valor, ¿sí? Y en todos los marcos de referencias inerciales que quieran medir la velocidad de la luz en el vacío. Y acá no está poniendo ese ejemplo, acá está poniendo un ejemplo de la luz moviéndose en un medio, como puede ser el agua o puede ser un acrílico o un vidrio. Claro, como que lo atraviesa. Una vez que atraviesa algo, se desvía la luz y es más lenta. Sí, se desvía o no se desvía, porque si el haz de luz entra en un vidrio perpendicular, no se desvía. Sin embargo, el recorrido que tiene que hacer hasta salir tarda un tiempo mayor del mismo recorrido que lo haría afuera. El desvío se produce cuando el haz de luz entra con un cierto ángulo con respecto a la normal. Ahí sí se produce un desvío.
que la forma de explicarlo es desde el punto de vista ondulatorio. Acá empieza la cuestión de qué apelo para explicar lo que hace la luz. Apelo a una onda o apelo a la idea de partícula. Por lo menos hasta que vino Feynman. Bueno. Yo estaba haciendo dibujo y me parece que no estaba compartiendo la pantalla, sí, ¿no? Sí, profe. Bueno. Bien, entonces, les dejo para... sí, para mañana, a ver si pueden ver de hacer alguno más. El 4, 5. Profe. Sí. Yo intenté hacer el 4, pero no me quedan las unidades. Debo estar poniendo algo mal. Porque me queda metros sobre segundos y los metros se tendrían que ir porque yo tengo que calcular tiempo. Sí. Me está faltando un dato, no sé qué estoy haciendo. Vos ahí tenés, bueno, el tema de los muones. Se integra en 2,2 por 10 a la menos 6 segundos, medida el marco de referencia en el que se halla en reposo. Si un muón se desplaza a tanto con respecto al cuál será la vida media medida por usted en la Tierra o desde la Tierra. ¿Y vos qué ecuación usaste? La de tiempo es igual a tiempo propio sobre la raíz cuadrada de 1 menos velocidad cuadrada sobre c, sobre velocidad de luz. T es igual a... TP, Sí. P sub P, no. La T común, que sería la impropia, es igual a tiempo propio sobre raíz de 1 menos velocidad cuadrada sobre c. No, c. ¿Es c al cuadrado? Sí. Entonces yo la tengo mal escrita. Me falta el c cuadrado, entonces. Por eso no se me cancelaban. Listo. Claro, acá no te queda ninguna unidad. Claro. No, porque tenía c solamente, entonces ahí sí se van a ir. Listo. Bueno, esto lo vemos, si pueden dedicar un ratito de tiempo hoy o un ratito de tiempo mañana, fíjense de ver el 4, el 5 y el 6, vemos si llegan. El más interesante por ahí es el 6. Pero bueno, fíjense y lo vemos, si no lo vemos después la semana que viene. Profe. Bueno. Sí. Perdón que entro, salgo, pero la verdad que el internet anda para atrás acá, se desconecta todo, tengo que reiniciar todo, televisor, computadora, todo. Está bien, no. Me quedo sin internet cada 2 minutos. ¿Qué compañía tenés? Telecentro. Pero esta semana anduvo desde el sábado que está andando mal, se desconecta, se apaga la tele, porque está todo conectado a la tele, la compu, todo. Sí. Se desconfigura todo y hay que reiniciar todo, prenderlo de nuevo. Así que mañana voy a llamar para... A ver si lo pueden arreglar. Sí, porque la verdad que desde el sábado que anda así, no sé qué le pasa, se desconecta cada rato. Está bien. Bueno, no te preocupes. Ojalá que se pueda arreglar antes. Ojalá, porque es tedioso porque hasta con Zoom con todo se desconecta. O estoy en la página del instituto y se me corta todo, estoy haciendo algo. Y claro, todo lo que hiciste se va. Claro. Bueno, entonces mañana nos juntamos a las 6, empezamos por astronomía y después seguimos con esto que estamos viendo ahora acá. Si pueden ver alguna actividad más, mejor. Hola, profe. Bueno, profe, nos vemos. Y
fíjense, lean de vuelta todas las dudas que tengan de esto que hablamos hoy, o quieren dar un ejemplo más, o lo que quieran. Algunas cosas que surgieron son cosas que vamos a ver, entonces por ahí quedaron un poco, bueno, como salieron, las traje, pero lo de los gráficos y todo eso lo vamos a ver más en detenimiento. Lo importante que queden claro es el concepto. El concepto y eso va a ayudar a que yo entienda a qué tomo como propio y a qué tomo como impropio. ¿Sí? Lo de la simultaneidad lo vamos a retomar y lo vamos a ver con más detalle con los gráficos de Minkowski y cuando veamos las transformaciones de Lorentz, y ahí lo vamos a ver por ahí un poquitito más en detalle. Bueno, nos vemos mañana entonces. Bien, hasta mañana, profe. Hasta mañana.